Capítulo 5. Es difícil no renunciar a entrenar personajes que simplemente no mejorarán. Me estaba metiendo más en todo este asunto de los normie, así que el sábado fui a Omiya y conseguí un poco de fijador que Misusaba había usado en mi cabello. Luego, el domingo, Inami y yo jugamos un montón de rondas de Atafami por primera vez en mucho tiempo. Y luego fue lunes nuevamente, y tuvimos nuestra primera reunión en una semana. Primero que nada, buen juego la semana pasada. Gracias a ti también. Nos dimos palmaditas en la espalda verbalmente. Por supuesto, no había perdido. Antes de comenzar la reunión, quiero preguntarte algo. Bien. Los ojos de Inami brillaron. Reconocí esa mirada, era su cara de estamos a punto de hablar de juegos. Lo decir y ustedes planearon todo eso, ¿verdad? Aunque sus ojos brillaban, no estaba hablando de juegos. Ella estaba hablando sobre el discurso, lo que significaba que mis sospechas eran correctas. Ella había visto el discurso como un juego y lo disfrutó muchísimo. Al principio sentí lo mismo, pero mi sentido de responsabilidad hacia mi Mimi y el arrepentimiento y la vergüenza que sentía por perder habían sobrescrito ese sentimiento con el deseo de venganza. Sí, todo estaba planeado. La alarma, las preguntas, todo. Ah, ja, por una vez, Inami se rió tan fuerte como pudo. Pensé que podríamos obtener votos con eso, pero no tuvimos tanta suerte. Hice lo mejor que pude e incluso ideé un truco inteligente, pero Inami todavía había obtenido más del doble de los votos que teníamos. Esos resultados demostraron la enorme brecha entre nosotros en términos de nuestro entrenamiento diario. Fue realmente humillante. Es cierto, ese fue el resultado final, pero, Inami se inclinó hacia mí, sus grandes ojos brillaban como joyas. Me sorprendiste. Me divertí. Murmuré vagamente. En realidad, me alejé un poco cuando vi su expresión. Era tan, no sé cómo llamarlo. No era su práctica normal, era algo completamente distinto. Ella me recordó a una niña pequeña yendo a casa desde el parque de diversiones hablando de todo lo que había hecho. O para ser más directo, se veía tan linda que estaba en peligro de poder desmayarme. Eso se sintió como una estrategia de Nanasi. Supongo que el tipo legendario que anuló las normas de Atafami y lo cambió de un juego de fuerza bruta a un juego combinado no fue todo humo y espejo. Inami estaba extrañamente nerviosa, elogiándome al cielo con entusiasmo. Fue increíblemente vergonzoso. Además, ella sabía lo que había hecho en Atafami. Supongo que tenía sentido. Bien. Pero no estabas jugando un poco sucio. ¿Qué quieres decir? Ella levantó las cejas y sonrió inocentemente. Aplastaste toda nuestra estrategia. O eso, ella sonrió con aire de suficiencia. Fallaste en grande. ¿Qué? ¿Recuerdas el jueves? Dijo ella, levantando un dedo en el aire. Dejaste escapar que estabas ayudando a mi Mimi. Eso me puso en guardia. Si Nanasi estaba involucrado, sabía que tenía que cambiar mi estrategia. Oh. Todo comenzó a tener sentido. Si estuvieras tan involucrado que tuvieras que saltarte nuestra reunión, sabía que tendrías algo bajo la manga. Era Nanasi después de todo. Es por eso que decidí aplastar su eficiente propuesta ganadora de votos con fuerza bruta. Parecía tan inocente como una niña mostrando sus baratijas favoritas. Entonces mi mensaje para ella en Line la había alertado sobre mi estrategia, y ella había llevado su contraestrategia tan lejos. Te subestimé. Admití mi fracaso, aunque todavía no me había recuperado de su alta evaluación de Nanasi. De todas formas. Esta vez gané por un pequeño error, pero percibí tu potencial. Me sorprendiste. Fue realmente divertido. La clave es seguir subiendo de nivel en la vida. ¿Entiendes? Obviamente era mucho más intensa de lo habitual. La poca distancia entre su rostro y el mío, el brillo en sus ojos atrayéndome, y ese olor anormalmente bueno proveniente de ella realmente me estaba afectando en este momento. Estaba planeando hacerlo incluso antes de que lo dijeras, le dije, era verdad. Buena respuesta, dijo, y luego tosió. Muy bien, hablemos de tus tareas para esta semana. Con eso, volvimos a mi rutina de entrenamiento habitual. Fue un poco nostálgico y un poco duro, y tuve una mirada lejana en mis ojos. Primero, para lograr mi pequeño objetivo de salir solo con una chica, Inami me informó que hoy debo terminar de leer un libro completo de Michael Ende e invitar a Kikuchi-san a ir a ver una película basada en un libro de ese autor. Según Inami, había un cine en Shibuya donde todavía estaban reproduciendo una película de Andy que salió hace un tiempo, y dijo que eso funcionaría bien.
Ah, entonces aquí es donde la lección en el cine valdría la pena. Gracias, Inami. Además, ¿qué piensas sobre el discurso? Según lo que escribiste para mi Mimi, parece que estás empezando a comprender la importancia de los chistes. Supongo que sí. Después de todo, mi propia vida fue prueba suficiente de que si no comienzas considerando cómo la persona con la que estás hablando podría recibirlo, entonces cualquier plan está condenado al fracaso. Supuse que las bromas eran la otra cara de eso. Cuando te conviertes en la novia o el novio de alguien, básicamente están poniendo su confianza el uno del otro. Hay muchas maneras de generar confianza, pero creo que los chistes son tu mejor arma cuando se trata de dar el primer paso, que es hacer que esa persona se sienta cómoda abriéndose y escuchando lo que tienes que decir. Comprendí su punto, pero me sentí incómodo al preguntarme qué tarea vendría. Sí, entiendo lo que estás diciendo. Así que la tarea de hoy es hacer reír a una persona. Glup. Eso pensé. Lo haces parecer fácil, Inami, pero ¿no es eso un poco avanzado para mí? Asterisco asterisco asterisco. Era tiempo de descanso antes del cuarto periodo. Me detuve por un segundo frente a la biblioteca, sintiéndome nervioso. Preguntarle para ir al cine. Bien, entonces Inami no había dicho que teníamos que hacer un plan para hoy, pero aún tenía algunas ideas sobre el asunto. Quiero decir, esta fue la primera vez que invito a una chica a salir. Además de eso, se suponía que debía hacerla reír. Tomosaki-kun. Ak. Una voz tan hermosa como un manantial burbujeante llamó mi nombre desde atrás. Cuando me di la vuelta, de pie había una elfo que había escondido sus orejas puntiagudas y se había metido en una escuela preparatoria ordinaria para aprender las formas del mundo humano, quiero decir, era Kikuchi-san. ¿Vas a entrar? Oh, sí. Voy a entrar, EHUH. Sentí mi rostro calentarse mientras ella me miraba con sus ojos que parecían revelar poderes mágicos de curación si solo los miraba lo suficientemente a fondo, pero me las arreglé para entrar en la biblioteca. Había usado todos mis descansos desde la mañana para terminar de leer el resto del libro de Andy que ya había comenzado. Era decentemente interesante, así que lo superé lo suficientemente rápido. Kikuchi-san sacó su libro y se acomodó para comenzar a leer. Preguntándome si realmente era un ángel, tomé un nuevo libro de Andy, acerqué mi silla un poco más que la última vez y me senté. Me sentí como si hubiera entrado en un bosque donde los elfos, los humanos y los animales viven juntos en armonía. Una parte de mí solo quería absorber esa atmósfera, pero tenía una tarea que hacer. Kikuchi-san. ¿Qué sucede? Ella apartó la vista de su libro y me miró con una mirada tan gentil como una joven doncella que jugaba con los peces en un manantial del bosque. En realidad. Mientras luchaba por continuar, Kikuchi-san inclinó la cabeza con curiosidad como una pequeña ardilla, lo que me distrajo severamente e hizo que mi pausa fuera aún más larga. Le dije, volviendo a mis sentidos. Hay un cine que está mostrando una película basada en un libro de Andy. S.H. Shibuya. Sorprendida por el volumen de su propia voz, ella se sonrojó y escondió la mitad de su rostro detrás de su libro. Lo siento. No. Ella se veía demasiado linda con solo sus ojos apareciendo sobre su libro, y además de eso, estaba sonrojada tan furiosamente que podía verlo por su pequeña frente visible, y antes de darme cuenta, yo también me estaba poniendo tímido. Tomosaki-kun, te estás sonrojando. No, tú estás más sonrojada. Asterisco suspiro asterisco. El suspiro de Kikuchi-san sonó muy feliz. Con el libro todavía cubriéndose la cara, me miró. Oye, eso no es justo. De todos modos, terminé uno de los libros de Andy, y me gustó, así que pensé en intentar leer un poco más y... Oh, eso es genial. Ella parecía nerviosa, probablemente porque podía adivinar lo que estaba a punto de decir. Mi nerviosismo definitivamente se había extendido a ella. ¿Quieres ir a ver esa película juntos? Está bien. Para entonces, ella había escondido toda su cara detrás del libro, pero incluso el dorso de sus manos estaba completamente rojo. Eso era simplemente injusto. Después de la escuela, le conté a Inami lo que había sucedido con Kikuchi-san. Su única respuesta fue una simple directiva para seguir por ese camino. En cuanto a la tarea de hacer reír a alguien, le dije que Kikuchi-san se había reído un poco, y ella respondió que apenas contaba como aprobado. Ignorando mi agitación emocional, ella mantuvo su tono completamente plano. Incluso parecía aburrida. Eres afortunado. Puedes mantenerte en modo fácil esta vez. No seas demasiado egocéntrico, me advirtió.
Hablando de eso, yo siempre iba directo a casa después de nuestras reuniones, pero Inami fue a su práctica de atletismo. Ella realmente se presionó con fuerza. Lo pensé y decidí que debería trabajar un poco más duro. Kikuchi-san iría a esa película después de leer un montón de libros de Andy, así que pensé que también trataría de leer tantos como pudiera esta noche. Mañana teníamos clases en el otro salón de clases, así que el tiempo era limitado. Me dirigí a la biblioteca y leí. El bibliotecario era la única persona allí. Pensé que Kikuchi-san podría estar allí, pero parecía que se fue a casa después de la escuela, como todos los demás. Cogí el libro que había empezado antes y seguí leyéndolo. Tenía que admitir que sus libros eran buenos. Si nunca hubiera conocido a Kikuchi-san, probablemente nunca habría captado una de estas novelas de fantasía mística tradicional. A primera vista, parecían lecturas difíciles, pero una vez que comenzabas, fueron sorprendentemente adictivas. Su mundo inventado tenía un montón de detalles extrañamente realistas para recordarte que su mundo funcionaba de manera diferente al nuestro, y cada vez que venía a uno de ellos, no podía evitar preguntarme si el mundo Andy realmente existía en alguna parte. Cada vez que encontraba un rastro de orden en sus extrañas palabras y reglas aparentemente ilógicas, era como si pudiera ver sus colores más brillantes e incluso olerlo. Realmente estaba absorto en sus libros. El tiempo pasó volando mientras pasaba las páginas. Antes de darme cuenta, había llegado al final del grueso libro. Eso fue asombroso. Revisé la hora. ¡Guau! Habían pasado 3 horas. Eran justo antes de las 7. Antes de irme, me acerqué a la ventana, miré el campo de abajo y prácticamente salté. En ese campo oscuro, la energía de la tarde se había desvanecido, y la mayoría de las actividades del club habían terminado, pero quedaban 2 figuras. Los miré de reojo. Eran Inami y Mimimi. Inami estaba practicando algunos eventos diferentes sin descansar. Mimimi estaba practicando sus carreras y saltos para el salto de altura, también sin interrupciones. Pude ver instantáneamente la intensidad en sus movimientos, y la leve y fugaz sonrisa de Mimimi flotó ante mi mente. Por eso quiero ganar. Podría entender eso. Yo era un gamer, después de todo. Y odiaba perder. Perder ante alguien una y otra vez apestaba. Fue humillante. Te hizo querer morder el labio por pura terquedad. Las vi correr y correr. Algunas veces se ayudaban mutuamente practicando para el mismo evento, y otras practicaban por su cuenta. Después de un tiempo, las 2 corredoras obsesionadas con la victoria comenzaron a limpiar amigablemente el campo. Las vi terminar, luego me escabullí hacia mi casa para que no supieran que había estado mirando. Asterisco asterisco asterisco. Sí, Mimimi nunca practica tanto, dijo Inami a la mañana siguiente después de que le pregunté sobre su práctica del día anterior, esa fue su respuesta. ¿De verdad? Supuse que debía hacerlo de vez en cuando. No. Siempre fui la única que se quedaba hasta el final. Solté una risita nerviosa. Da miedo cómo ella hizo que ese sonido fuera completamente natural. Por cierto, ella también consiguió ir a las prácticas de las mañanas antes que yo, también. ¡Guau! ¿En serio? Quiero decir, siempre vienes aquí después de la práctica de la mañana. Sí. En serio. Nunca se había quedado sin aliento o dado ninguna otra señal de que estaba cansada. De todos modos, sobre Mimimi, si lo que dijo Inami era cierto, entonces había aprovechado su derrota en las elecciones como una oportunidad para trabajar aún más duro, comenzando ayer. En otras palabras, no quería perder de nuevo. Miré a Inami. Parecía perdida en sus pensamientos, de alguna manera carecía de su confianza habitual. Por cierto, quería preguntarte algo. Por una vez, ella sonaba realmente curiosa sobre lo que tenía que decir. ¿Qué? Pregunté, sintiéndome un poco de sospecha. Creo que tú también eres así, pero cuando juego, especialmente a Tafami, ella habló lentamente, como si estuviera buscando las palabras correctas. Establezco mi objetivo, analizo mi situación actual y complemento lo que me falta a través de prueba y error. El proceso de avanzar con esos pasos es lo que generalmente se llama esfuerzo, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Nunca había tratado de llegar a una definición detallada como esa, pero lo que sea. Llamémoslo así por ahora. Con un esfuerzo constante, sigues adelante. Inami me miró profundamente a los ojos. Nunca te comprometes y sigues adelante, siempre adelante. Inami parecía estar mirando algo más allá de mi comprensión con una luz más opaca en sus ojos de lo habitual. ¿Crees que es algo malo?
No entendí lo que estaba tratando de decir. O para ser más preciso, entendí lo que estaba diciendo, pero no entendí por qué estaba haciendo esa pregunta. Quiero decir, ¿cómo podría ser eso algo malo? No es que mis pensamientos importen, pero no creo que lo sea. Bien, entonces, parece que ella ya tenía su respuesta. Yo tampoco lo creo. No hay forma de que eso pueda ser algo malo. Exactamente. Entonces, me estaba haciendo una pregunta retórica para sugerir algo. ¿Qué pasaba con ella? Pero escucha, algunas personas dirían que es algo malo, ¿verdad? Ella dijo. Dirían que deberías ser tú mismo, como si no cambiar fuera más virtuoso que cambiar, lo cual es claramente delirante. ¿Por qué siempre estás tratando de pelear estas enormes batallas? ¿Qué estaba tratando de hacer? Ese no es el punto en este momento. También hay otros tipos, ¿verdad? Gente como Erika Conno, que se burla de cualquier tipo de esfuerzo y llama a la gente poco genial por trabajar duro. Sí, ese tipo existe. Hablando de Erika Conno, creo que se equivocó al burlarse de Nakamura por hacer un esfuerzo. Y Nakamura tenía razón. Sí, supongo. Aunque no debería haber hecho que todos se quedaran a mirar. Inami asintió, sonriendo con ironía. Muy cierto. Pero cuando alguien que no lo intenta se burla de alguien que sí, son celos, así de simple, dije. Siempre apoyaré al que lo está intentando. Por supuesto, no vas a forzar a alguien, una vez que comience a hacerlo como obligación, como, haz un esfuerzo, entonces te arriesgas a imponer tus valores a otra persona. Oye, eso estaba dirigido a mí. Wow, no tomes las cosas de la manera incorrecta. Te dejo que me digas qué hacer. No me lo obligaste. Me retiraré el momento en que decida que la vida es un juego de mierda, respondí, sonriendo. Sí, dijo Inami, devolviéndole la sonrisa. Pero cuando haces un esfuerzo en la vida, suceden cosas que no puedes abandonar fácilmente. Al menos esa ha sido mi experiencia. Pero no te preocupes demasiado por eso. Básicamente estoy de acuerdo contigo. Su experiencia, Supongo que quería decir que no lo entendería hasta que lo experimentara yo mismo. De todos modos, nos hemos desviado del tema. Voy a anunciar la tarea de hoy ahora. Igual que ayer, quiero que hagas reír a una persona, y además, quiero que le pidas a mi Mimi que se conecte en Line. Está, bien. Cuando digo hacer reír a alguien, no me refiero a la última vez. Una pequeña risita no cuenta. ¿En serio? Sí. Sé que es un poco avanzado para ti, así que considéralo un desafío. Está bien si no tienes éxito de inmediato, siempre que lo hagas en un par de días. Lo tengo. Un par de días, En cuanto a la tarea de mi Mimi, cometiste un grave error al no pedirle su line cuando la estabas ayudando en las elecciones. Hazlo tan pronto como puedas. No puedo creer que aún no lo hayas hecho. Lo siento, eso fue todo lo que pude decir, dada la estupidez de mi error. Por cierto. ¿Cómo debería pedírselo? Vamos, puedes darte cuenta de eso. ¿Qué? Inami-san, tus tareas no han sido un poco generales últimamente. Quiero decir. Tampoco tengo idea de cómo hacer reír a alguien. Ella suspiró. Escucha. No quería tener que decir esto, pero ya pasaste esa etapa. Si te dijera que digas tal cosa y digas esto o aquello cuando hacer una amistad por Line. ¿Cómo te sentirías? Ahora tenía sentido. Si ella ayudara a decidir exactamente qué decir, la tarea probablemente no sería muy difícil. Todo lo que necesitaba hacer era poner su plan en acción. Pero si me hubiera dado la misma tarea cuando la conocí, incluso con apoyo, probablemente hubiera sido imposible. La creciente dificultad de tus tareas significa que estás avanzando. En estas últimas semanas, has aprendido a tomar medidas. Ahora ha alcanzado la etapa en la que necesitas desarrollar la capacidad de pensar por ti mismo. Entonces, puedes dejar de pedirme instrucciones instantáneas. Ella pudo haber sido contundente, pero estaba reconociendo mi progreso. Además de eso, mis tareas reflejan eso. Me hizo extrañamente feliz. Inami, dije emocionalmente. No insinúes nada raro, respondió con una mirada fría. Uf. El martes había comenzado. *****. Desde el primer periodo hasta el almuerzo, pensé en cómo pedirle a mi Mimi que se conectara en Line, pero no se me ocurrió una buena idea. Así que me tragué la vergüenza y lancé una estrategia de todos modos. Aizumi.
¿Qué? Lo adivinaste. En caso de duda, le pregunté a una Norma. Cuando le pides a alguien que se conecte en línea, ¿qué razón usas? G. Razón, sonaba desconcertada por mi pregunta. Y ya sabes, como si hablas con alguien todo el tiempo pero no conoces su ID de línea y quieres pedírselo, ¿qué? Ah. Eso fue lo más lejos que llegué antes de que la expresión confusa de Aizumi se apoderara de mí, y mi voz se apagó. Sin embargo, ella tuvo la amabilidad de dar una respuesta seria a mi estúpida pregunta. Yo realmente no doy una razón, respondió ella. Una corriente eléctrica atravesó mi cerebro. No hay ninguna razón. Acababa de voltear mi mundo. ¿En serio? Gracias, Aizumi, dije emocionado, lo que la hizo parecer aún más confundida y... Deciré. Inmediatamente le envié a Inami un mensaje en línea que comenzó. Con descubrimiento importante, y pasé a explicar con entusiasmo el comentario de Aizumi. Regresé a la Tierra cuando recibí su respuesta, solo un total nerd se emocionaría por eso. Sí, eso no fue realmente una causa de tanta emoción. De todos modos, darse cuenta de que no necesitaba una razón fue un gran paso adelante. Me recuperé y llamé a mi Mimi de camino a la cafetería. Mi Mimi. G. Oh, hola, Tomosaki, ella me sonrió alegremente. ¿A alguien me está aceptando? Ah, dame tu line. Esa es la primera cosa que me dices. Ella abrió aún más sus grandes ojos. Por supuesto que lo hizo. Definitivamente fue extraño hacer la pregunta en el instante en que la vi. Oh, realmente no tengo una razón ni nada. Por supuesto, tuve que adoptar mi enfoque predeterminado y decir exactamente lo que estaba pensando. Whoops. Bueno, no es para sorprenderse. Eres inteligente, pero andas alocado últimamente, Tomosaki. Alocado. Nadie me ha llamado así antes. No creo que lo sea. Además, no soy tan inteligente. En serio. Eso es nuevo para mí. Vamos. Es como si no supieras cómo mentir. Ah, las mentiras son básicamente una forma de tacto en las conversaciones, y soy horrible en el tacto. Podrías tener razón. Cierto. Cuidado con las mujeres malas, ella acercó su boca a mi oído. Como yo, ella sopló suavemente en mi oído. Ac. Oh, aquí está mi ID de line. Ella levantó su código QR, luciendo genuinamente complacida por mi reacción exagerada. Desde el discurso, ella había sido un poco dura conmigo, en mi opinión. Cierto. Me las arreglé para lograrlo sin problemas. Ya me había conectado con Inami e Aizumi en línea, e incluso si no estaba acostumbrado a este uso de la tecnología, no estaba totalmente en contra de usarlo. Demasiado malo para usted, señor solitario. Ahí está. Gracias. El nombre de usuario de mi Mimi era Minami Nanami. Era como si estuviera orgullosa de tener un nombre tan versado. Podría haber dicho gracias y escabullirme, pero pensé que podría ganar un poco más de experiencia hablando un poco más. De todos modos, había actualizado mi stock de temas de conversación. Oye, escuché que últimamente te has esforzado mucho en las prácticas. G. Oh, sí. He estado trabajando muy duro. Y también me estoy rompiendo el trasero estudiando. Vaya, estoy trabajando muy duro estos días. Tengo que compensarlo por perder las elecciones. Tal vez porque no quería que todos en la clase la escucharan, ella bajó la voz un poco al final. Sí. Te estaré animando. Los gamers conocemos ese sentimiento, habíamos hablado un poco sobre eso, así que pude ser honesto con ella. Oh sí, es cierto. Gracias, gamer Tomosaki. Pero ¿quién te habló de la práctica? Ah, Inami. No lo habría adivinado. ¿De verdad? No. ¿Cómo lo dijo ella? ¿Qué tipo de pregunta es esa? No estaba seguro de cómo responder. Ella había dicho, por cierto, ella llegó a las prácticas de la mañana antes que yo, también, pero no podía decirle exactamente a mi Mimi que había sido tan directa. Ella lo dijo de forma normal, quiero decir, como siempre lo hace. No podía pensar en una mentira, pero mantuve mi respuesta incompleta. Bueno, la honestidad brutal era normal de Inami desde mi perspectiva. ¿Oh, en serio? Mi Mimi asintió con la cabeza. No entendí por qué ella preguntó en primer lugar. De todos modos, voy a la cafetería. ¿Vas a almorzar hoy? No, hoy voy por pan. Ja. Bien, hasta luego, dijo ella, girando hacia la cafetería. Espera un segundo,
acabo de ser invitado a la cafetería. Estaba tan desprevenido que le dije cuál era mi plan original, pero tal vez debería haberla acompañado para ganar más experiencia. Maldición. Pero más tarde, cuando metí la cabeza en la cafetería, vi a Nakamura en su mesa. Me alegro de haberla rechazado después de todo. Después de la escuela, le dije a Inami que me había conectado con mi Mimi en Line, pero que aún no había hecho reír a nadie, lo que prácticamente terminó nuestra reunión. Después me dirigí a la biblioteca y comencé a leer otro libro de Andy. Aparentemente, cada libro era un mundo totalmente diferente, pero noté algunos elementos comunes puestos aquí y allá. Mientras más leía, más me atraían. Olvida la experiencia, solo quería hablar con Kikuchi-san sobre sus libros por diversión. Terminé el libro, me puse de pie y me acerqué a la ventana para mirar el campo. Como esperaba, Inami y Mimimi fueron las únicas que quedaron en la práctica. Trabajando duro. Asentí para mí y me dirigí hacia nuestro salón de clases. Había planeado quedarme hasta tarde hoy, así que dejé mi bolso en mi escritorio. Caminé penosamente por la escuela. Abandonada. Cuando ruidosamente abrí la puerta del salón de clases, estaba Tama-chan sentada junto a la ventana. Era la segunda vez ahora. Estaba empezando a verse como un accesorio en esa ventana. Ella se volteó hacia mí, sorprendida. Tomosaki. Oh, lo siento, me disculpé automáticamente por sorprenderla. No tienes que disculparte. Severa y regañando como siempre. Oh, cierto. No pude evitar sentirme nervioso. ¿Cuál es tu historia para hoy?, dijo ella, moviéndose de nuevo para hacerme sitio. Estaba leyendo en la biblioteca. Me senté junto a Tama-chan tan naturalmente como pude cuando estaba temblando de nervios. ¿Te gusta leer? Algo así. He estado leyendo últimamente, quiero decir. Ella parecía un poco confundida. Por supuesto, no podía decirle exactamente qué estaba leyendo para prepararme para mi cita con Kikuchi-san. ¿Qué hay de ti?, pregunté, antes de adivinar la respuesta. Observando la práctica. Sí. Después de todo, ella había dicho que no vendría mañana /Tomorrow, pero eso fue la semana pasada. Wow, le dije, mirando mi reloj. ¿Has estado aquí todo este tiempo? No. Claro que no. La práctica de voleibol ya terminó. Después me detuve aquí. Oh, cierto. Lo entiendo. Después del voleibol, se detiene para ver a mi Mimi. Cierto. La conversación llegó a una pausa. ¿Qué debo hacer? No tengo nada de qué hablar. Pero espera, ese es el poder de la memorización de temas al estilo Inami. No había preparado muchos temas específicamente para usar en Tama-chan, pero después de la última vez, cuando ella habló, pensé en un par. Mira eso. Mi Mimi está trabajando duro, Sí. La conversación se detuvo de nuevo. Mejor dispara una ronda suplementaria. Escuché que hoy fue a las prácticas de la mañana antes de Inami. ¿De verdad? ¿Quién te dijo eso? Aoi. Sí, Inami. Son las elecciones, no. Como pensé, Tama-chan frunció el ceño. Sí. Mi Mimi realmente se propuso ganar, así que creo que fue una derrota dolorosa para ella. Para mí también. Ok, uno más. Esa cosa sobre los dedos mágicos el otro día. No te rindes, ¿verdad? Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no le preguntas a mi Mimi? UPS. Mejor no le pregunto más sobre eso. Está bien, tengo algo más. Tú y mi Mimi son muy cercanas, Ella asintió. Sí. ¿Cuándo se hicieron amigas? Dijo ella, haciendo una pausa por un segundo. Fue en el segundo semestre del primer año. Entonces no eran amigas en el primer semestre. Fue más, no tengo muchos amigos, así que no hablé mucho con Mimi el primer semestre. Una vez más, no supe qué decir. Busca temas relacionados. Entonces, ¿por qué son tan cercanas ahora? Bueno. Tama-chan miró hacia el campo y luego hacia mí antes de sonreír traviesamente. Supongo que porque es una idiota. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté. No hablamos en el primer semestre, pero de alguna manera después de eso, ella me encontró, y de repente, no podía alejarme de ella, incluso si quisiera. De repente, ¿cómo? Tama-chan tenía una mirada lejana. Sí, ella comenzó a pellizcarme las mejillas todos los días. Me lo puedo imaginar,
sonreí un poco. Pero no soy buena en esas cosas, así que actué como si me molestara. Ah, ja, me lo imagino también. O la ignoraría, la miraría fijamente o intentaría otra cosa, pero ella no renunciaría. Dice que la gente molesta la emociona. Ja. Puedo oírla decir eso, dije, riendo a carcajadas. Pensé que era tonta, pero gracias a ella comencé a hacer más amigos y me sentí más cómoda en clase. Me gustó esta historia. Me sorprenden las personas que hacen amigos fácilmente. Miré la forma en que ella naturalmente atraía a la gente, incluyéndome a mí, y fue entonces cuando apareció Aoi. Entonces ella estaba apareciendo en la historia. Inami, dije, y Tama-chan asintió. Ella vino y me habló de la nada. Estábamos en diferentes clases, así que nunca habíamos hablado antes, pero después de conversar un poco, de repente, ella dijo: eres la chica que está saliendo con Minmi. No creo que Inami la llame Minmi, pero ¿quién era yo para señalar eso? Eso es un poco brusco. Según Aoi, antes de que Minmi comenzara a salir conmigo, le pidió consejos a Aoi. ¿Consejos? Sí. Aparentemente, ella dijo: hay una chica que no encaja con mi clase, ¿qué tengo que hacer? Wow, eso fue sorprendente. Pero Aoi me dijo que le dijo: ¿y si no quiere ser parte del grupo? Buen punto, no creo que sea correcto forzar a todos a entrar al grupo. Pero Minmi no se doblegó, según Aoi. No creo que eso sea cierto para ella. Ella trata de ser parte de las cosas, pero es demasiado torpe para que lo haga. De verdad, me preguntaba cuál de ellas tenía razón. Bueno, eso era exactamente lo que estaba pasando. Tiendo a entrar en conflictos con las personas, así que traté de no interactuar demasiado. Tenía miedo, así que evité a las personas. Pero no es que no quiera hacer amigos. Simplemente no sabía qué hacer. Ella lo logró. Me pregunto cómo lo supo. Ni idea. Pero de todos modos, Inami le sugirió que me hablara un poco todos los días. Tama-chan sonaba feliz y conmocionada por esto. Entonces, de repente, Minmi comenzó a pellizcarme las mejillas. Extraño, ¿verdad? Ella señaló a mi Mimi en el campo. Ja. Eso suena como ella. Ella es pura fuerza bruta, demasiado bruta, tal vez. Cierto. Ella es un poco tonta, dijo ella alegremente. Pero Aoi me hizo prometer que nunca le diría a Minmi lo que me dijo. ¿De verdad? Preguntaste la razón. Dijo que estaría avergonzada, y que debería dejarla mantener su fachada. Sabia decisión. Fui conmovido. Eso fue sorprendentemente amable de su parte. Pero Aoi quería que supiera que Minmi me estaba molestando todos los días por mi propio bien, porque estaba preocupada por mí. Porque Minmi realmente es una idiota, eso dijo. Sí, Inami tenía sus buenos puntos. Luego, poco después de que sucedió eso, le pregunté a Minmi algunas veces. ¿Por qué tienes tanto interés en mí? Dije. Me preguntaba cómo respondió mi Mimi. Y ella siempre respondía: me encantan las cosas lindas o me siento decaída si no puedo tocar unas mejillas suaves todos los días. Aunque realmente estaba tratando de ayudarme. Sí. Así que ahora, si ella mordisquea mi oreja o algo así, yo digo: me encanta. Me reiré de eso. Sentí que algo subía en mi pecho, pero lo empujé. Aunque lo sé todo, finjo que no. Ella actúa alegre, pero siempre viene a rescatarme. Y seguiré fingiendo mientras ella lo necesite. Detenido por su historia, me quedé en silencio. Entonces eso es lo que había sucedido entre ellas. Finalmente, una suave sonrisa maternal se extendió sobre los rasgos infantiles de Tama-chan. ¿Ves lo que quiero decir? Minmi es una idiota. Asterisco. Tama, sabes más salada que de costumbre hoy. ¿Qué derecho tienes para comparar cómo sabe la gente? Tama-chan y yo habíamos caminado hacia el campo después de que Inami y mi Mimi terminaran de practicar y las estuviéramos ayudando a limpiar. Después, los cuatro nos dirigimos a casa juntos. Tengo todo el derecho. Mi punto es que, justo después de la práctica, tu sudor es fresco, pero esta vez ha tenido un poco de tiempo para secarse, así que el sabor está más concentrado. ¡Qué asco! Usa tus poderes deductivos en otro lugar. Las dos se estaban tomando el pelo, como siempre. Ignorando el espectáculo de las dos chicas, Inami se puso a mi lado. ¿Qué estabas haciendo en la escuela todo este tiempo? ¿Te uniste a un club o algo así? Traducción:
Infórmeme de cualquier cambio importante en tu vida. Había un libro que quería leer, así que fui a la biblioteca. Cuando terminé y me detuve en nuestro salón de clase, Tama-chan estaba allí, así que le pregunté algunas cosas por las que me había estado preguntando, y hablamos por un tiempo. Traducción: estaba trabajando en la tarea de Kikuchi-san. Como Tama-chan estaba en nuestro salón de clases, movilicé algunos de los temas que había memorizado y tuve una conversación decente. Oh, ¿en serio? Traducción: gracias por tu informe. Todavía luces incómodo y asqueroso. Bueno, tal vez la segunda parte me lo invente. Porque siempre tomo la peor interpretación. Entendido, Tama-san. Mis sinceras disculpas. Hoy, permíteme mordisquear tu codo. Eres incesante. No te entiendo. Al escuchar ese intercambio totalmente extraño, Inami golpeó a Mimimi en la cabeza. Está bien, Mimimi, eso es suficiente. Yesir, capitán, ella le dio un fuerte saludo. Caray, Minmi, ¿cuándo vas a calmarte? A ver, dijo Mimimi, luciendo seria. Quizás cuando consiga un trabajo. Wow, una respuesta real. Inami estaba justo allí con una respuesta. Estaban en perfecta armonía. Eso tenía mucho sentido, por supuesto. Como Tama-chan había explicado, los lazos entre las tres eran súper fuertes. Las miré, deseando que pudieran quedarse así para siempre y pensando en la amistad entre las chicas y lo genial que era. Estaba caminando con ellas, pero era un completo extraño. Supongo que fue un mal hábito de mi parte. Bien, entonces ¿qué tal esto? Primero te ofreceré la parte de atrás de mi rodilla. No tengo ningún interés en la parte de atrás de tu rodilla. Cada vez que Tama-chan la regañaba así, Mimimi siempre abría mucho la boca y se reía como si estuviera realmente feliz. Para mí, esa sonrisa parecía completamente real y pura. Nadie me preguntó, pero creo que Mimimi estaba trabajando duro para proteger este lugar, este vínculo que la llevó a la felicidad absoluta. Pero al día siguiente, ella comenzó a actuar un poco extraña. Oh, lo siento. No estaba durmiendo. Acabo de perder el conocimiento por un segundo. Definitivamente no estaba durmiendo. Una oleada de risa atravesó la clase. Bien, bien. A la siguiente pregunta. Lo siento. Fue el tercer periodo. La maestra le había pedido a Mimimi que respondiera una pregunta, pero claramente se había quedado dormida en su escritorio. Solo había estado en la misma clase que ella durante 3 meses, pero no podía recordar que eso hubiera sucedido antes. Y esta fue la tercera vez hoy. Entonces, ¿cuál es mi punto? Bueno, tuve algunos pensamientos. Asterisco suspiro asterisco. Cuando la miré, ella estaba frunciendo el ceño y exhalando ruidosamente, como si estuviera tratando de recuperarse. Después de la clase, Tama-chan se acercó a ella. Minmi, ¿estás bien? Mimimi sonrió y se golpeó el pecho. No. Anoche comencé a ver esta tonta comedia y no pude parar. Me quedé despierta la mayor parte de la noche. Estoy tan cansada. Súper cansada. Nanami ha caído. No, quiero decir realmente, ¿estás bien? Tama-chan estaba incluso más firme de lo habitual. Ella realmente sonaba aterradora. No estoy bien. Ojalá me pegaras para despertarme. Minmi, Tama-chan la fulminó con la mirada. Aparte de eso, estoy bien. Espero que sea así. Con eso, Tama-chan salió del aula. Mimimi sonrió torpemente. Sin embargo, había insistido en que estaba bien, por lo que sería inútil que yo también preguntara. Aún así, la ansiedad que había vislumbrado en el rostro de Tama-chan cuando salía de la habitación me preocupaba. Asterisco asterisco asterisco. Me pregunto qué le pasa a Nanami-san. Era tiempo del descanso antes del cuarto periodo. Como era miércoles, venía a la biblioteca como siempre. Esta vez, Kikuchi-san había comenzado la conversación, lo cual era inusual. Ella tenía un radar agudo para estas cosas. Sí, ella parecía extraña hoy. Ella no suele ser así. Quedarse dormida en clase no es un gran problema entre los estudiantes, pero aparte de eso, ella estaba actuando de manera extraña. Tenía una idea del porqué. Últimamente se ha esforzado mucho en la práctica de atletismo. Se había quedado hasta el final 2 días seguidos y fue a las prácticas de la mañana durante 3 días, a pesar de que generalmente se lo saltaba. Sí. Kikuchi-san miró hacia abajo con preocupación. Creo que se está esforzando demasiado. Según lo que había escuchado en la reunión de esta mañana, Mimimi se presentó hoy a la práctica de la mañana antes que Inami nuevamente.
A juzgar por el estado del campo y el equipo, Inami no creía haber llegado allí muy temprano, tal vez solo 20 o 30 minutos antes que ella. Por cierto, mi tarea para el día era hacer planes específicos para la película que veré con Kikuchi-san, pero ahora se sentía raro mencionarlo. Fue por las elecciones del consejo estudiantil, no. Bueno, dije, inseguro, no sé si eso fue lo que lo provocó. Kikuchi-san mantuvo sus ojos en la mesa. Inami-san. G. Kikuchi-san casi nunca mencionó el nombre de Inami. Esto fue inusual. Y dado el momento. Probablemente fue porque Mimimi había participado contra ella en las elecciones. Inami-san, ¿qué tipo de persona es ella? ¿Qué quieres decir? No supe qué decir. Incluso si estuviéramos hablando de las elecciones, esa fue una pregunta inesperada. Oh, lo siento. Siempre me he preguntado por ella. Creo que es increíble. Asumí que eran amigos, ya que vinieron juntos al restaurante esa vez. Oh, cierto, tenía sentido. Bueno, que yo sepa. Si le dijera lo que realmente sabía, estaríamos en problemas. Después de todo, Inami era una gamer confiada, trabajadora y perfeccionista que odiaba perder y que a veces podía decir cosas realmente terribles. Revisé todos esos descriptores para encontrar uno que pudiera compartir. Es una perfeccionista trabajadora. Eso es todo. Ya veo, dijo ella, luciendo insegura nuevamente. En ese caso. Ella me miró directamente a los ojos. ¿Por qué trabaja tanto para ser perfecta? Por un segundo, me quedé sin palabras. No tuve una respuesta. Oh, lo siento. No sabrías la respuesta a eso, ¿verdad? No. Kikuchi-san respiró hondo, tal vez buscando una nueva táctica. Nanami-san está tratando de competir con Inami-san, ¿verdad? Básicamente, pero ¿cómo lo supiste? Kikuchi-san miró la portada de su libro y respondió con cierta preocupación. No lo sabía exactamente. Pero puedo imaginarlo. Imaginarlo. Lo decía en serio, de la misma manera que imaginaba los sentimientos de los personajes en los libros que leía. Me da mucha curiosidad saber por qué ciertas personas hacen ciertas cosas. ¿Quieres decir que tratas de encontrar su motivación? Kikuchi-san asintió. Por lo general, no puedo evitar imaginar una respuesta. Por supuesto, probablemente me equivoque la mayor parte del tiempo. Así es como imagino la situación, ella sonrió modestamente. ¿Haces eso? Bueno. Estoy escribiendo una novela después de todo, se sonrojó y miró hacia abajo. Oh, cierto. Muy cierto. Eso es importante, ¿no? Mientras intentaba desesperadamente mantener el hilo de la conversación, su expresión se tensó. Pero no puedo adivinar los motivos de Inami-san. Los motivos, de Inami. Kikuchi-san miró hacia abajo con torpeza. Pero ahora que lo pensaba, me di cuenta de que tampoco sabía cuáles eran sus motivos. Aoi Inami se esforzó sin descanso por ser la mejor, y supongo que lo había dado por hecho. Pero Kikuchi-san quería saber la razón. Creo que competir con alguien cuyas motivaciones no entiendes debe ser muy difícil, porque no puedes ver tu objetivo. Una meta que no puedes ver, Traté de imaginarlo. Una competencia con un objetivo invisible era como una lucha prolongada contra un monstruo con un medidor de HP invisible. No tenías idea de lo difícil que era luchar, cuáles eran los límites de tu oponente o si tenían alguno. Fue aterrador porque no sabías nada. Debe ser lo mismo para Nanami-san. Difícil, ¿quieres decir? Al escuchar a Kikuchi-san, sentí su naturaleza cálida más que nunca. Pero sus palabras también me dieron mucho en qué pensar. Asterisco. Lo siento, no pude completar la tarea de Kikuchi-san, le dije a Inami durante nuestra reunión después de la escuela. Ella frunció, no pensé que fuera tan difícil. Evidentemente estaba de mal humor. Y tenía razón en que podría haber completado la tarea si lo hubiera intentado. Pero le expliqué las circunstancias, habíamos comenzado a hablar de Mimimi, y el estado de ánimo simplemente no se había sentido bien. Por supuesto, me salté las partes que involucran a Inami. Ya veo. Tienes razón en que la situación no es la mejor en este momento. Sí. Mimimi se está esforzando demasiado. Después de hablar con Kikuchi-san, pasé un tiempo pensando. El problema no parecía limitado a seguir. Cuanto más tiempo permanecía en la práctica, menos tiempo tenía para estudiar,
por lo que probablemente estaba trabajando hasta los huesos solo para mantenerse a la par. Sí. Pero, bueno, no lo sé. Si sigue tratando de igualar mi horario de práctica, podría convertirse en un problema. Pero si se detiene en algún momento, estará bien. Sí, supongo que sí. Hasta ahora, lo peor que había sucedido era que se había excedido demasiado y se había quedado dormida en clase. Sería una tontería tomar la situación actual demasiado en serio. Trataré de mencionarlo casualmente, aunque mis opciones son muy limitadas aquí. Inami miró hacia abajo. Sí, eso es verdad. Porque, en cierto sentido yo soy la causa del problema. Si lo pones de esa manera. Entonces ella lo sabía. Ella entendió por qué mi Mimi estaba siendo tan imprudente últimamente. Por supuesto que lo sabía. Ella era Inami. Dadas todas estas especulaciones conflictivas y el hecho de que el peor resultado de esto hasta el momento es que se ha quedado dormida en clase un par de veces, la mejor política podría ser esperar y ver qué sucede. Sí, eso creo. Haré lo que pueda y dejaré el resto a ella. Sí, eso tiene sentido. El estado de ánimo se había vuelto un poco sombrío. Pero. La palabra de Inami cortó el pesimismo. Dada tu posición, podrías darle algunos consejos. Yo. Inami me miró solemnemente. Tal vez pensar en eso debería ser una de tus tareas. Después de nuestra reunión, fui a la biblioteca y leí un libro de Andy, pero en poco tiempo solo fingí leer mientras me sumergía profundamente en varias cosas mi Mimi, Tama-chan, lo que Inami me había dicho. La ansiedad que sentía era tan vaga que ni siquiera sabía en qué pensar. Mi Mimi podría venir a la escuela mañana de regreso a su antiguo yo, y todo terminaría. Como si nunca hubiera comenzado. Sabía que no debería pensar demasiado en eso por esa razón, pero no pude evitar obsesionarme. Inami había mencionado mi posición. Sentí que esas palabras podrían ser útiles, tanto para solucionar el problema como para obtener experiencia. Además, ella lo había hecho una tarea. No era que quisiera ser un entrometido, tenía verdaderas razones para involucrarme. Me senté allí por un tiempo, y finalmente llegó el momento en que todos, además de Inami y mi Mimi, estaban terminando las actividades del club. Me dirigí a nuestro salón de clases, pensando que Tama-chan estaría allí pronto. De regreso, Tomosaki. Tama-chan había llegado allí antes que yo, y ella comenzó a hablar tan pronto como abrí la puerta. Zip. Ella miró por la ventana. Mimi está exagerando un poco. Eso pensé. Ella solo quiere ganar. He oído que Aoi es la número 1 en casi todos los eventos de atletismo. Parece, sí, Inami daba miedo. Me pregunto qué debería hacer, Tama-chan parecía genuinamente insegura. Sí, yo también. Yo tampoco lo sabía. Todo lo que pude hacer fue repetir sus palabras. ¿Sería mejor detenerla o no? Oh, me di cuenta de algo. Debería detenerla antes de que sea demasiado tarde. O debería dejarla alcanzar sus límites por su cuenta. Sí, me pregunto qué sería lo correcto, ese problema fue demasiado difícil para un principiante como yo. ¿Crees que se está quedando dormida en clase por practicar demasiado? Sí, definitivamente. Ella se está desgastando allí abajo ahora mismo. No hay duda de ella es ahí. G. Ambos miramos por la ventana mientras hablábamos. Una vez más, nos quedamos hasta que terminaron. Incluso cuando la fuerza de mi Mimi se desvaneció, ella mantuvo el ritmo con la fuerza imparable de esfuerzo que era Aoi Inami. Tenía que respetarla por eso. Aún así, incluso si ahora estaba bien, no podía evitar sospechar que en algún momento, de alguna manera, comenzaría a romperse. Tama-chan y yo nos dirigimos al campo, ayudamos a limpiar y partimos a casa con Inami y mi Mimi. El ambiente era tan alegre como siempre. En la estación cerca de la escuela, nos separamos. Inami se fue por un lado, y el resto de nosotros fuimos por el otro. Incluso después de que nos quedamos solo los tres, mi Mimi charló tan feliz como siempre. Ella y yo vivíamos cerca de la estación de Kitayono, así que nos fuimos juntos. Uf. Es tan agradable y genial por la noche. Aunque los días eran largos en esta época del año, ya estaba completamente oscuro. Eso es porque ustedes dos practican por mucho tiempo, señoritas. Sí, murmuré indiferente. ¿Qué pasa? Estás estreñido. Mi Mimi estaba actuando tanto como siempre, si no fuera por lo que Tama-chan y Inami habían dicho, nunca habría adivinado que estaba fingiendo. Pero había decidido preguntarle aquí y ahora. ¿Qué? Ella preguntó, un poco a la defensiva una vez que se dio cuenta de que estaba nervioso.
Hay algo que quiero preguntar. ¿Qué? Respiré hondo y lo escupí. Como un amigo que quería vencer a Inami como tú y que luchó junto a ti. Este fue el as bajo la manga que había pasado horas tratando de encontrar en base al comentario de Inami. Si esto no funcionara, no podría ser de ayuda. ¿Qué? Mi Mimi sonaba más seria de lo habitual. Estás trabajando demasiado ahora porque todavía quieres vencerla, ¿no? Ella me lanzó una mirada compleja, luego suspiró con frustración. Tomosaki, eso fue astuto, llamándote mi compañero de armas. Sabes que no puedo mentirte ahora, ella se rió, pero pude escuchar la tristeza en su voz. Entonces tengo razón. No, dijo con una sonrisa de disgusto, luego se detuvo. No estoy trabajando demasiado. O tal vez sí. Pero he pensado mucho en lo que estoy haciendo. ¿Qué has estado pensando?, me preguntaba a qué se refería. Es así, sé que será difícil, mental y físicamente. Pero, no estoy segura de cómo decirlo exactamente. Pero creo que lo entenderás, así que intentaré explicártelo. Bueno. Detuve el deseo de salir de esto con falsa humildad, no soy un normie, nunca lo entenderías, y simplemente asentí en silencio. Es muy difícil, tengo ganas de dejarlo ahora, pero si lo hiciera, creo que me sentiría peor. Tragué saliva. Ella me miró con una feroz determinación. Oh. No tenía nada más que decir. Estos eran sus verdaderos sentimientos. Ni siquiera se lo había dicho a Tama-chan. Se estaba presionando tan locamente ahora que quería renunciar. Pero si lo hiciera, perder sería aún más difícil. Eso es lo que ella estaba diciendo. Sí, entiendo tu punto. Si ese fuera el caso, no tenía nada que decir. Sabía cuánto apestaba renunciar a mitad de camino y perder. Es por eso que todo lo que pude hacer fue permanecer en silencio. Sería un error para mí para Nanasi condenar lo que estaba haciendo. En ese caso, no podía escuchar todo lo que ella había compartido conmigo sobre tomar el segundo lugar todo este tiempo. Sé lo doloroso que sería renunciar a mitad de camino, y había visto esa leve sonrisa triste en sus labios. Y sabía lo que era admirar a alguien especial y querer hacer lo que sea necesario para alcanzar ese nivel por tu cuenta. Es por eso que decidí que como gamer, como alguien que odiaba perder, tenía que respetar su decisión. En ese caso, haz tu mejor esfuerzo. No era hipócrita, no retendría a una persona que jugó para ganar y estaba trabajando tan duro como pudo para que esto sucediera. Debería detenerla antes de que sea demasiado tarde. O debería dejarla alcanzar sus límites. Solo había una respuesta que un gamer podía dar a una chica con el impulso de ganar. Véngate de las elecciones antes que yo. Asterisco asterisco asterisco. Era otro jueves en la sala de costura número 2. Parecía aún más exhausta que ayer. Inami me estaba informando sobre cómo estaba mi Mimi después de la práctica de la mañana. Pero ahora que conocía los sentimientos de mi Mimi, estaba de su lado. Ella no estaba jugando. Renunciar sería peor, así que quería que ella luchara. Por supuesto, tampoco quería que se agotara. Creo que, apenas está durmiendo. Apuesto a que ella está entrenando sola después de llegar a casa. A este ritmo, no creo que pueda durar mucho más. Sí, podrías tener razón. Asentí. Me di cuenta de algo más también. No se trataba solo del equipo de atletismo. Mi Mimi también quería vencer académicamente a Inami. Ella podría estar entrenando y estudiando en casa para derribarla. Dado el grado de su determinación, eso era muy probable. Me gustaría convencerla de esto antes de que se derrumbe, pero ella toma ese consejo de mí, podría ser contraproducente. Sí. Si la persona que estabas tratando de vencer te dijera que pararas, sí. Inami presionó su mano contra su frente. Tienes la confianza para convencerla de que renuncie. Ella me miró a los ojos mientras hablaba. Sin duda ella quería que yo hiciera exactamente eso. Dudé por un segundo sobre qué hacer, luego decidí decirle la verdad. Ella quiere darlo todo y yo quiero respetar eso. Inami se congeló por unos segundos con los ojos muy abiertos, luego miró hacia otro lado. Ya veo, fue todo lo que dijo. Mis instintos de gamer me decían que mi decisión era correcta. Pero fue correcto en el juego de la vida. Una parte de mí dudaba. Kikuchi-san había hablado sobre la motivación. Sentí que sin conocer a Inami, nunca estaría seguro. Oye, Inami. ¿Qué? Ella respondió con cautela. ¿Por qué mi Mimi está tan obsesionada contigo? Inami miró al techo por un minuto antes de responder, como si estuviera pensando. En la secundaria, en el campeonato de la prefectura,
Yo fui la razón por la que su equipo perdió. ¡Wow! Si eso era cierto, parecía un punto clave en todo el tema de mi Mimi. Pero no debería ser yo quien te lo cuente. Si quieres saber más, pregúntale a alguien más. Inami cortó la conversación allí, presionando sus labios. Pero pude ver por sus ojos que no me estaba cerrando el tema. De hecho, ella parecía esperar algo de mí. En cuyo caso, pensé que debería hacer lo que ella había dicho. Asterisco asterisco asterisco. Ese día en clase, trabajé en una tarea que me había asignado. ¿Por qué estaba mi Mimi tan obsesionada con Inami? ¿Por qué se estaba esforzando tanto? Quería saberlo. Bueno, si tuviera que ver con mi Mimi, debería preguntarle a Tama-chan primero. Pero todo lo que obtuve allí fue no sé mucho sobre lo que sucedió en la secundaria. Si Tama-chan no lo sabía, tampoco era probable que ninguno de los amigos que había hecho en la preparatoria. Teniendo eso en cuenta, le pregunté a Tama-chan si conocía a alguien que fuera a la misma secundaria que mi Mimi, particularmente a alguien en el mismo equipo que ella. No estoy segura de si estaban en el mismo equipo, pero conozco a un par de personas que fueron a su escuela, dijo, enumerando algunos chicos y algunas chicas. Obviamente. No era amigo de ninguno de ellos. Quiero decir, apenas tengo amigos para empezar. Pero en ese momento, obtuve información sorprendente. Aparentemente, Mimi estaba en el equipo de baloncesto en la secundaria. En serio. Tama-chan lo había mencionado muy casualmente. Este hecho no avanzó directamente la historia, pero me mordió. Eso significaba que Inami también habría estado en el equipo de baloncesto. Sorprendente. En este punto, necesitaba averiguar quién había estado en el equipo de baloncesto femenino en la secundaria de mi Mimi. Supongo que mi única opción era preguntar. Tiempo de la entrevista. Estaba nervioso, pero comparado con mi entrenamiento espartano, no es gran cosa. Era la hora del almuerzo. Apretando los músculos de mi trasero y hinchando el pecho, caminé hacia una de las chicas que Tama-chan había nombrado. Matsushita-san. Tomo, Saki-kun. Matsushita-san tuvo dificultades para recordar mi nombre. Tenía el cabello negro y una mirada muy dulce. Estaba sentada en su escritorio guardando sus cuadernos y lápices. Sentí que la había visto hablar mucho con mi Mimi. Quería preguntarte algo. Para parecer lo más natural posible, levanté las comisuras de mi boca y hablé tan claramente como pude. Oh, ¿sobre qué? Gracias a mis esfuerzos, ella me respondió de una manera sorprendentemente normal. La emoción de recibir una respuesta normal no era nada nuevo, por supuesto, eso es exactamente lo que sucede cuando tu confianza es tan baja como la mía. Fuiste a la misma secundaria que mi Mimi, ¿verdad? Oh, sí. ¿Conoces a alguien que estaba en el equipo de baloncesto con mi Mimi? Veamos, ¿había alguien? Oh, nadie en nuestra escuela. Si es así, esta tarea llegaría a un punto muerto. Espera un segundo. Creo que, había una chica más joven. Ella era amiga de mi Mimi. Una chica más joven. Amiga de mi Mimi. Se encendió una bombilla. No será. Yamashita-san, ¿verdad? Sí, es ella. Yamashita-san. La chica que pronunció el discurso. En la secundaria, ella era la asistente de mi Mimi. Asistente. La palabra pasada de moda me sorprendió un poco, pero me imaginé a mi Mimi bromeando diciendo algo como a partir de hoy, eres mi asistente. Y recordé algo más. Mi Mimi había dicho que conocía a Yamashita-san desde la secundaria. De verdad. Muchas gracias. ¿Qué fue eso? De nada. Copiando el tono alegre de Aizumi, le di las gracias a Matsushita-san y salí del aula. Buen trabajo el otro día. Eres Tomosaki-san, ¿verdad? Yamashita-san dijo alegremente. Estaba frente a su clase de primer año, y le pedí a una de sus compañeras que le dijera que quería hablar con ella. Ella recordó mi nombre después de conocerme solo una vez, pero creo que fue un signo de su personalidad honesta y sincera. Prefiero no recordar los más de 5 minutos que había pasado de antemano, deambulando por el pasillo donde estaban todas las aulas de primer año, buscando a Yamashita-san y controlando mis nervios para llamarla. Perdón, ¿te importaría pedirle a Yamashita-san que venga aquí? Le dije a un chico más joven que no conocía. Fue extrañamente cortés. Sí, gracias por tu trabajo en las elecciones, le dije a Yamashita-san. La conversación comenzó con un intercambio de semisaludos. Aprendo observando. No, gracias a ti. Mi Mimi-senpai estuvo increíble, ¿verdad? Oh,
sí, acepté vagamente. Probablemente estaba hablando de la improvisación. Entonces, ¿qué te trae por aquí hoy? Su sonrisa parecía agregar: estoy lista para ayudar como pueda. Planeaba llevarla con eso. Bueno, quiero saber cómo era la relación de Mimimi con Inami en la secundaria. Ella dijo. ¿Qué quieres decir? Oh, correcto. Lo olvidé. Se suponía que debía explicar el motivo de la pregunta. Primero. Obviamente ella iba a tener curiosidad. Me había olvidado de encontrar una razón de antemano. Como no soy bueno con las respuestas ingeniosas en la práctica, seguí con mi modo de espera anterior. Oh, realmente no tengo una razón para preguntar. Yamashita-san me miró confundida por un segundo, luego se rió como si de repente entendiera. Oh. Bueno. Lo entiendo. Estabas en su equipo electoral, después de todo. Déjamelo a mí. Sé más sobre su tiempo en el equipo de baloncesto que nadie. Oh, en serio. Eso es de gran ayuda. No entendía por qué Yamashita-san me asentía tantas veces con esa sonrisa satisfecha, pero obtener los detalles de una estudiante más joven que se enorgullecía de saber más que nadie era enorme. Entonces Mimimi-senpai y Inami-senpai. Con esa introducción, ella contó la siguiente historia. En la secundaria, Mimimi fue titular del equipo de baloncesto a partir de su primer año y era una gamer estrella. Todos los años lideraba al equipo al torneo de la prefectura. Pero la verdad era que era un equipo de una sola mujer compuesto por Mimimi. Puso mucho más esfuerzo que cualquiera de los otros miembros principales. Era obvio para cualquiera que prestara atención. Mientras tanto, Yamashita-san había idolatrado a Mimimi, pero no tenía confianza en sus habilidades para manejar el balón, por lo que se inscribió como la manager del equipo. Pero Mimimi-senpai era una especie de, ¿cuál es la palabra?, un solitario. Practicaría como loca sola. Yamashita-san dijo que a menudo escuchaba a la gente hablar sobre Mimimi a sus espaldas no para intimidarla o ignorarla, pero comentando cosas como ¿qué pasa con ella?, no sabe cómo leer la situación, o estás tratando de decirnos algo. Por un tiempo allí, la veía sonreír tristemente para sí misma a veces. Como si incluso ella pensara que era rara por esforzarse tanto. Después de que el equipo perdió en el torneo de la prefectura, las otras chicas del equipo se felicitaron por llegar tan lejos, y Mimimi sonrió, pero por dentro estaba llena de frustración. Yamashita-san fue la única que escuchó sus verdaderos sentimientos. Mimimi tenía un objetivo diferente al de todos los demás en el equipo, un nivel diferente de compromiso. Podría imaginarlo, Mimimi sonriendo alegremente para encajar con todos los demás, pero trabajando en secreto para mejorar. En el torneo de tercer año, vio a Inami-senpai y decidió trabajar aún más duro. Entonces ahí es donde entró Inami. Por alguna razón, ella no había sido titular en su primero e incluso segundo año, pero en su tercer año, de repente lo fue. Inami era una superjugadora estrella. El año anterior, su equipo había sido prácticamente desconocido, pero ahora, de repente, los había llevado al puesto número 2 en Japón. Hablaba de lo increíblemente insano que ella es que mi primer pensamiento al enterarme fue, oh, no primero. Y el equipo de Inami-senpai también era, bueno, un equipo de una sola mujer. El jugador estrella liderando un equipo de una mujer. En ese sentido, Inami estaba en una situación similar a la de Mimimi. Pero cuando ambas fueron al torneo de la prefectura, bueno, como había dicho Inami, esas fueron malas noticias para Mimimi. Cuando Mimimi-senpai estaba en su tercer año, ella perdió ante la escuela de Inami-senpai en el torneo. Y ese fue el final de su último torneo de secundaria. Fue un enfrentamiento entre dos jugadores estrellas, y no estuvo exactamente cerca, y, por supuesto, eso fue realmente difícil para Mimimi-senpai, pero más que eso. Cuando perdió contra el equipo de Inami, fue como el año anterior cuando golpearon una pared en el nivel de torneo de la prefectura. Yamashita-san recordó a todos los otros miembros del equipo felicitándose por hacerlo mejor y llegar tan lejos como lo hicieron. Esta vez, sin embargo, Mimimi no trató de encajar. Ella me dijo que se preguntaba si incluso habían visto lo que estaba pasando en ese juego. No podrían decir cuánto esfuerzo hizo esa chica, que tenía la misma edad que todos ellos. Por primera vez, Mimimi les dijo a las otras chicas sus verdaderos sentimientos. Llegar al torneo de la prefectura. Eso no es nada, había dicho ella. Les había dicho que no quería perder, nunca lo había hecho. Pero los otros miembros del equipo respondieron: sabemos que trabajaste duro, pero llegar al torneo de la prefectura es increíble, y lo hicimos muy bien, lo hicimos bien por 3 años seguidos.
Cuando mi Mimi-senpai escuchó eso, dejó de preocuparse. Ella asintió y aceptó, solo para encajar con todos los demás. No importaba lo que dijera, ellos no lo entenderían, por lo que dejó de esperar algo de ellos. Eso es lo que le había dicho a Yamashita-san. Pero al año siguiente, ella terminó en la misma preparatoria que Inami-senpai. Creo que siente que Inami-senpai es la única que entiende cómo se siente. Y yo también lo creo. Dije, asintiendo profundamente. Gracias. Esto arroja algo de luz sobre la situación. Traté de mirar a Yamashita-san a los ojos mientras hablaba. En la secundaria, ella había luchado sola. Pero en la preparatoria, había encontrado a alguien que entendía sus valores, y viceversa. Por eso no quería perder. Tenía la sensación, aunque tenue, de que ahora tenía una idea de la situación. Y eso significaba que había dado un pequeño paso para descubrir cómo debería considerar los problemas. Por favor no me mires así, me hace sentir cohibida. Vigila a mi Mimi-senpai, de acuerdo. Y gracias por prestarme atención. Aten. Oh, cierto, gracias. Después de recibir este enigmático cumplido, volví a mi propia clase. Después de la escuela, fui a la biblioteca y reflexioné sobre las cosas. No soy tan engreído como para decir que entendí completamente los sentimientos de mi Mimi, pero estaba tirando de ella. El sol bajó. Miré por la ventana. Abajo en la pista, las dos estaban practicando hasta tarde, como siempre. Mi Mimi había estado manteniendo el ritmo de Inami durante una semana, incluido el sábado, cuando estoy seguro de que ella entrenó sola. Asterisco. Pasaron otro lunes y miércoles sin que yo hiciera planes concretos sobre la película que iría a ver con Kikuchi-san. Con el problema de mi Mimi, el estado de ánimo simplemente no había sido el correcto. Ahora era jueves otra vez. Inami me había dado la misma tarea de hacer reír a alguien. Si ella no me hubiera dado uno nuevo, supuse que la evolución de la situación de mi Mimi significaba que el estado de ánimo general dictaba que no necesitaba hacer mi tarea. En cuanto a mi Mimi, se estaba desmoronando. Se tambaleó y balbuceó unas cuantas palabras. Naturalmente, ella se quedaba dormida en clase. Hasta ahora, ella siempre había dicho que estaba bien, pero cuando Tama-chan la interrogaba, vamos, sé honesta. Estás cansada, ¿verdad? Ella dejó escapar la verdad. Está bien, tal vez estoy un poco cansada. Actuaba tan payasa como siempre, pero de alguna manera, el agotamiento se notaba. Quería apoyar su decisión, pero me estaba preocupando un poco. Lo que significaba que Tama-chan debía estar aún más preocupada. Pero ese día después de la escuela, sucedió algo completamente inesperado. Mi reunión después de la escuela con Inami terminó con una breve discusión sobre cómo estaba mi Mimi. Después de eso, volví al aula para pensar en lo que debería hacer. La temporada de lluvias es larga este año. Aizumi, cargando su bolso mientras se preparaba para las actividades del club, casualmente comenzó una conversación conmigo. Dije mirando por la ventana. Oh, claro, la lluvia. Me hace sentir muy vaga. Me desordena el cabello también. Ojalá se detuviera antes de irme a casa. De todos modos, hasta luego. Aizumi se despidió alegremente y se dirigió al gimnasio. La temporada de lluvia. Aunque ya era finales de julio, la temporada de lluvia simplemente no se detendría. Pensé que si Tama-chan no pudo detener a mi Mimi de practicar, entonces nada podría, pero había algo. La lluvia. Miré por la ventana otra vez. No estaba lloviendo, pero estaba cayendo una leve garua, y por lo que pude ver desde aquí, ninguno de los equipos estaba practicando afuera. Escaneé el aula. Mi Mimi no estaba allí. Tampoco Inami, por supuesto, ya que acabábamos de tener nuestra reunión. Tama-chan estaba allí. Había salido a la terraza para ver el clima. Está lloviendo, lo comenté. Ella se volteó hacia mí con una mirada complicada en su rostro. ¿Crees que es algo bueno? Ella no parecía saber qué hacer con sus emociones. ¿Quién sabe? Incluso Inami no puede practicar en un día como este, lo que significa que mi Mimi puede tomarse un día libre y no quedarse atrás. Eso es verdad. Si ella no se queda atrás, entonces puede descansar. ¿Es algo bueno, Sí. En realidad, el momento de esta lluvia fue perfecto. Mi Mimi estaba a punto de golpear una pared, y esto le dio una razón para descansar porque estaba fuera de su control. Oye, mira, Tama-chan de repente sonó ansiosa. Estaba apuntando hacia el campo. Yo también miré hacia abajo.
No puede ser. Lo que parecía ser una chica con un impermeable estaba en la pista, comenzando a practicar. Eso significa. Esa es, Tama-chan dijo preocupada. Pero no pudimos ver la cara de la chica. ¿Quién fue? ¿Mimimi o Inami? Definitivamente podría ser Inami. Dado su increíble nivel de esfuerzo, me la imaginaba diciendo que podía manejar un poco de lluvia siempre que tuviera algo impermeable y que, de hecho, era una rara oportunidad de practicar en condiciones difíciles. Sí, ella podría decir eso. Ella definitivamente podría hacerlo. Pero si fuera Mimimi. Ella había estado tropezando desde ayer, y hoy estaba aún peor. Si ella estaba practicando bajo la lluvia en esa condición, bueno, eso era simplemente peligroso. Tal vez porque intuitivamente entendió eso, Tama-chan se apresuró en salir diciendo, ya vuelvo. Estaba a punto de correr hacia el campo cuando vi algo. Espera, la llamé. ¿Qué? Ella se volteó para responderme, un poco agitada. No es ella. G. Me sentí aliviado, pero estaba incómodo de alguna manera, también. Es Inami. Tama-chan regresó a la veranda y miró fijamente a la chica de abajo por unos momentos. Tienes razón. Parecía que acababa de darse cuenta de algo. La energía se había drenado de su voz, pero no podía decir si estaba aliviada o sorprendida. Sí, es Inami. No intenté ocultar el hecho de que mis emociones seguían siendo un desastre. ¿Crees que Minmi se fue a casa? Ni idea. Nos quedamos allí por un tiempo, observando el campo e intercambiando un par de palabras de vez en cuando. Mimimi no dio muestras de aparecer, pero Inami siguió practicando en el aguacero durante 20, 30 y luego 40 minutos. Ella no irá, ¿verdad? Tama-chan dijo rotundamente. Bueno, la lluvia está bastante horrible, sabía que era un comentario inútil, pero lo dije de todos modos. Es mejor así, ¿verdad? De alguna manera, las palabras de Tama-chan carecían de su seriedad habitual, como si ni siquiera supiera cómo se sentía. Sí, supongo que sí, estuve de acuerdo distraídamente. Ambos nos quedamos en silencio de nuevo. Estaba Inami, practicando bajo la lluvia como una idiota. Mientras la miraba fijamente, mis sentimientos gradualmente se enfocaron. Cuando pensé que Mimimi podría estar allí, quise que dejara de practicar bajo la lluvia porque era peligroso. Pero más que eso, como gamer que había luchado junto a ella, la estaba animando. Esperaba desde el fondo de mi corazón que ella golpeara a Inami y se vengara. En este momento, la había visto golpear una pared. La simple verdad era que había cedido a la lluvia como una razón para no seguir presionándose. En resumen, me había dado cuenta de mí mismo. No importa cuánto lo haya intentado Mimimi de aquí en adelante, nunca vencería a este monstruo en particular. Aoi Inami era demasiado. Pronto la lluvia se convirtió en un torrente, e incluso Inami tuvo que irse a casa. La miramos hasta el final, y luego Tama-chan fue a practicar mientras yo me iba a casa.